Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ramírez Torres y un día hoy les voy a hablar acerca de la evaluación de entornos hidrológicos a través de aspectos morfométricos utilizando técnicas geoespaciales. Y el objetivo es evaluar los entornos hidrológicos a través de aspectos morfométricos obtenidos utilizando las técnicas geoespaciales. Aquí podemos ver a modo de introducción los modelos DEM, que son modelos de elevación digital. Básicamente hay dos tipos, vectoriales y raster, ¿no? Los rasters son compuestos por píxeles y estos nos permiten tener, ¿no? Contener información acerca de un territorio, ¿no? En cualquier lugar del planeta. A partir de estos datos uno puede estimar lo que vienen a ser los parámetros de morfometría de una cuenca, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una cuenca en India compuesta por cuatro subcuencas y se analizan, ¿no? Sus diversos parámetros morfométricos. En resumen, se analizan tres artículos científicos y se resalta los datos utilizados de los parámetros morfométricos de las cuencas como lineales de relieve y aéreos nos ayudan a predecir inundaciones, su extensión e intensidad. Además son de vital importancia para el desarrollo de proyectos de obras civiles en dicho lugar, ¿no? La metodología, el procesamiento de datos obtenidos de los parámetros morfométricos se clasifican en tres: lineales, de relieve y aéreos. Los resultados son contrastados con estudios similares en la discusión de esta investigación y verificando la importancia del láser GDM y las imágenes satelitales. Aquí tenemos los artículos científicos analizados, los tres, ¿no? Todos son artículos que están en inglés. Y aquí en resumen, ¿no? Los tres artículos, su resolución espacial Aster, generalmente usan 30 metros, ¿no? Pero en el caso del artículo 3 usa el método de datos de Cartosat y es 10 metros de resolución, ¿no? Para la cuenca hidrográfica de Kashankat, la ubicación, se tiene aquí la ubicación en India, en Pradesh, en Kiennor, ¿no? Distrito de Kiennor. La ubicación política y geográfica. En el artículo se analizaron, ¿no? Los diversos parámetros geomorfológicos. El primero es aspecto lineal. Aquí podemos observar los diferentes parámetros analizados, como la relación de bifurcación. Los parámetros de forma, se analizan también los diversos parámetros. Y aquí también resaltar, ¿no? La densidad de drenaje. En los aspectos de relieve, eh, también el relieve de la cuenca es importante determinar estos parámetros. El orden de las corrientes en los aspectos lineales, ¿no? En esta cuenca de Kashankat posee hasta quinto orden y esto se determina con el método de Strahler. Aquí se identifica el número de flujos, ¿no? O segmentos o arroyos. En este caso la mayor cantidad es del primer orden y esto puede traer ciertas consecuencias, ¿no? Que se va a ver más adelante. Tenemos la longitud de corriente, lo que viene a ser la longitud media de la corriente, la relación de bifurcación, ¿no? Para cuencas de drenaje bien desarrolladas, relación de longitud de flujo, índice de sinuosidad, longitud de flujo terrestre. En cuanto a los parámetros morfométricos de forma, es de vital importancia conocer el perímetro y el área, ¿no? Estos datos son necesarios para realizar un estudio hidrológico, ¿no? Y calcular con ellos otros parámetros más. Tenemos factor de forma de la cuenca, la lemniscata, el radio de elongación, radio de circularidad, el factor de forma, número de infiltración, textura de drenaje, patrón de drenaje. Aquí está, ¿no? Lo que viene a ser la densidad de drenaje, que se calcula con ArcGIS.
Y acá podemos ver los rangos de variación. La constante de mantenimiento de canal es la inversa de la densidad de drenaje y también la frecuencia de drenaje. En cuanto a los parámetros de relieve, tenemos el relieve relativo, relación de relieve, índice de sección, curvas isométricas, lo que responde a lo que viene a ser la integral isométrica, que es una medida cuantitativa bajo la curva isométrica. Aquí podemos ver los rangos de variación. El número de rugosidad de la cuenca es 54.24 y indica que podría haber posibilidades de inundación repentinas en el área. La elevación más baja y más alta también es importante conocerla. Más baja 2280 y más alta 6042 metros sobre el nivel del mar, ¿no? El aspecto aquí básicamente es la insolación, ¿no? En los meses de verano, aquí se puede ver en la imagen. La gradiente, esto se refiere a las zonas de más pendiente y más plana. Y se usa Spatial Analysis Toolbox en ArcGIS, ¿no? La curvatura igual en ArcGIS. Bien, en cuanto a los parámetros morfométricos de lineales, se resalta el orden de corriente obtenido en el estudio. El quinto orden de la cuenca Kashankar significa que existe, ¿no?, la probabilidad de obtener mayor volumen de agua y por lo tanto mayor escorrentía. En este aspecto se determinó que el 80% de las corrientes pertenecen al primer orden y esto implica probabilidad de inundaciones repentinas, ¿no? También se determina la relación de bifurcación y otros parámetros, ¿no?, que conllevan a que la cuenca Kashankar posee drenaje desarrollado, ¿no? La comparación de valores obtenidos se muestra en la siguiente tabla. Aquí tenemos lo del aspecto lineal, ¿no? El estudio 1, 2, 3, los diversos parámetros calculados. En la cuenca Kashankar, el estudio más completo, se calcula todos los parámetros, ¿no?, el orden de corriente. Siempre los datos van a variar en algunos parámetros en ese rango, ¿no? No puedes haber datos que sean demasiado variables en lo que son los parámetros morfométricos de forma. Kashankar 92 kilómetros de perímetro, 420 kilómetros cuadrados aproximados de área, y se utilizan ArcGIS 10.8, ¿no? Se analiza el SIG, son parámetros esenciales, la relación de elongación, la densidad de drenaje, que delinea el tiempo que viaja el agua, generalmente es 0.55 a 2.09, ¿no? Esto es importante, ¿no?, para saber qué cantidad de escorrentía se va a generar, ¿no?, y predecir inundaciones. Y también para estimar cómo es el suelo en esa zona, ¿no? Acá podemos estimar que es de poca vegetación, terreno montañoso. Se destaca el uso de ArcGIS, ¿no? En cuanto a los parámetros morfométricos de forma, bueno, acá tenemos el resumen del área, perímetro de los diversos estudios, los diversos parámetros, ¿no?, que por ejemplo el radio de elongación siempre varía en esos números, ¿no? Factor de forma, básicamente para decir si la cuenca es alargada o circular, ¿no? Los parámetros morfométricos de relieve se refieren básicamente, como su nombre le dice, al relieve. Sugiere, por ejemplo, aquí tenemos la relación de relieve que sugiere erosión intensa, ¿no? Y también el índice de disección, que varía de 0 a 1. El valor decreciente del índice de disección indica un cambio positivo hacia la ondulación e inestabilidad del terreno. Las integrales isométricas mayores a 0.5 se vinculan a curvas convexas que determinan estados juveniles, ¿no?, con predominio de alzamiento. Esto básicamente referido a la parte de la diferencia entre procesos erosivos sobre los tectónicos. Aquí un resumen en la cuenca Kashankar, que es el primer estudio, se ha calculado casi todos, en cambio en los otros no se ha calculado. En conclusión, se han analizado las características morfométricas y fisiográficas de la cuenca Kashankar. La cuenca es montañosa, contiene recursos hídricos perennes, se puede desarrollar productos hidroeléctricos, ¿no?, los cuales pueden realizarse sin antes desarrollar investigaciones más extensas, ¿no?, que se precisan en el artículo.
Además, se menciona que las prácticas de manejo y conservación se pueden implementar mejor después de analizar y evaluar los parámetros hidrológicos que están disponibles. En la cuenca del río Borpani se estudiaron 5 subcuencas, que este es el estudio número 2 que se ha evaluado, ¿no? La resolución espacial, disculpe, el estudio 3, el CARTOSAT de 10 metros. En ese estudio los parámetros predominaron que la cuenca es tectónicamente activa. En el análisis morfométrico basado en SIC de las cuencas de embalse del río Arcabati se utilizó datos satelitales de buena resolución. Los resultados del análisis morfométrico proporcionan información sobre el desarrollo de la cuenca de forma prioritaria y zonas vulnerables a la degradación de la tierra. Si bien es cierto, estos modelos de elevación digital nos permiten estimar la cuenca, sus parámetros morfométricos, ¿no? Siempre será necesario realizar estudios de campo, ¿no? Finalmente, la bibliografía utilizada, ¿no?, para desarrollar esta pequeña investigación se muestra a continuación. Muchas gracias.